Bueno, hoy hablaremos del sistema nervioso, no tanto explicar sus funciones, sino explicarlo desde el punto de vista de un sistema complejo. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Núñez. Yo voy a empezar hablándoles sobre las escalas que tiene el sistema nervioso. Eh, pues se habla que es un estudio de la actividad neuronal y su modulación por perturbaciones sensoriales y acciones del organismo, pero también en su dinámica intrínseca y espontánea desde hace más de un siglo. Para entender el funcionar cerebral, es crucial entender cómo están organizadas las interacciones neuronales a lo largo de diferentes escalas espaciales, desde neuronas individuales, que es la escala microscópica, a grandes poblaciones neuronales, que es la escala meso y macroscópica, pero también dentro de escalas de tiempo crecientes de milisegundos hasta varias horas. Bueno, pues las neuronas del sistema nervioso transmiten las señales por procedimientos químicos, emitiendo unas sustancias llamadas neurotransmisores que excitan o inhiben a las neuronas adyacentes. Se estima que pueden ser un centenar de sustancias distintas. Las primeras en identificarse entre 1930 y 1960 fueron ánimas, a las que siguieron en los años 60 aminoácidos como el glutámico, el, es- el aspartico y la glicina, que fueron los principales neurotransmisores del cerebro. Hacia 1970 se descubrió un tercer grupo formado por péptidos, acel- acetilcolina, serotonina, dopamina. Y los recientemente identificados son dos gases conocidos por ser contaminantes ambientales, el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Por ejemplo, él no interviene en el sistema nervioso involuntario, en los procesos inflamatorios o en la regulación del tránsito sanguíneo, mientras que el CO2, que es el monóxido de carbono endógeno, interviene en los procesos de memorización y aprendizaje y en el control de la respiración, sobre todo cuando el nivel de oxígeno en la sangre es bajo. Bueno, sobre el sistema nervioso, si el sistema nervioso es abierto o cerrado, se puede decir que el sistema nervioso es un sistema, es una red cerrada de neuronas que tiene una interacción de manera que un cambio en la actividad de una neurona siempre lleva a un cambio de la actividad de otras neuronas, directamente a través de un efecto sinóptico o directa o indirectamente a través de la participación de algún agente físico o químico intermedio. Por lo tanto, la organización del sistema nervioso como una red neuronal finita queda definida por relaciones de circularidad en las interacciones neuronales generales en la red. Em, como red neuronal cerrada, el sistema nervioso no tiene entradas ni salidas y no hay relaciones intrínsecas en su organización que le permitan discriminar a través de la dinámica de sus cambios de estado entre causas externas o internas para estos cambios de estado. Listo, hablando sobre los cambios que se pueden ver en, en el sistema nervioso, se puede decir que surge de cambios en las propiedades de sus neuronas componentes que tienen lugar si en lugar sin bioquímico o morfológico. Eh, Estas surgen en el acoplamiento del sistema nervioso y el organismo a través de su operar homeostático, subordinado a la autopoiesis del organismo. Algunos de los cambios afectan directamente el operar del sistema nervioso porque tienen lugar en su funcionamiento como una red cerrada. Otros Otros cambios afectan al organismo porque tienen lugar a través del acoplamiento genético y bioquímico
de las neuronas al organismo y cambian las propiedades de las neuronas de una manera no relacionada con el operar mismo de la red. Los resultados son de dos tipos. Por un lado, todo cambio lleva a una misma cosa, o sea, a cambios en el dominio estados posibles del sistema nervioso. Por otro lado, el sistema nervioso está acoplado al organismo tanto en su dominio de interacciones como en su dominio de transformaciones internas. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, integrado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está conformado por el conjunto de nervios y ganglios nerviosos que se extienden por el organismo. También cabe destacar unas células altamente especializadas en el sistema llamadas neuronas, ya que son estas las que elaboran y transmiten a través de la sinapsis el impulso nervioso con neurotransmisores que contienen la información que se recibe y se envía constantemente en este sistema. El sistema nervioso, a medida que va aprendiendo sobre ciertas circunstancias que va viviendo, va aprendiendo y va volviendo un poco más prudente y ya sabe qué va a pasar antes de que suceda, va a tener un previo aviso sobre un problema que vaya a haber. El entorno en el sistema nervioso se podría decir con el que este habita. Digamos que en el caso del sistema nervioso, en el cuerpo humano sería el entorno, los otros sistemas, el sistema digestivo, el sistema óseo y demás sistemas con los que este tiene contacto o interactúa o puede llegar a interactuar, o más que todos los que lo rodean, pueden venir siendo su entorno. La sangre, todo, todo aquel organismo que esté dentro del cuerpo del ser humano sería su entorno. La autoorganización del sistema nervioso vendría siendo las neuronas, puesto que éstas se adaptan para transmitir la información recibida por todo el cuerpo. O sea, se organizan sin necesidad de ayuda de otro tipo de... O sea, se adaptan entre ellas las mismas neuronas. Por decir, el trabajo es un trabajo colectivo entre ellas, tres neuronas para transmitir la información exacta a todas las partes del cuerpo. Pues siendo ya que la emergente son cosas que no estaban predestinadas, podría decirse que entre estas están las enfermedades, estilo como la epilepsia, las neuropatías diabéticas y otros trastornos metabólicos. O sea, la epilepsia es una enfermedad que afecta a los sentidos y afecta a una parte del cerebro, haciendo que esa persona convulsione, bote espuma por la boca y cosas así. Y esto se vuelve una emergente porque se sale de las manos del funcionamiento normal de que tiene el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso actúa normal, pero al adquirir una enfermedad, todo el sistema cambia. El proceso de adaptación lo genera cuando éste recibe la información y la adapta. O sea, recibe la información por medio de las neuronas. En, en estas neuronas recibe los estímulos de todo el cuerpo y manda respuestas para que los organismos tengan mejores funciones. Entonces, las neuronas reciben los estímulos de todo el cuerpo y mandan respuestas a todo el cuerpo. Es decir, que esta es la adaptación, puesto que adaptan esa información a ellos para generar una respuesta para todo el cuerpo. Es algo similar a lo emergente, pero en este caso abarcamos el caos y el orden desde el ejemplo de un tumor. Un tumor es algo que sale de lo normal del funcionamiento del sistema nervioso. Puede que en algunos casos el tumor sea tratable y el sistema nervioso no se altere del todo, pero al salir un tumor o al nacer un tumor, todo el sistema cambia, porque en algunos casos este tumor puede llegar a afectar los sentidos, tanto como una enfermedad. Entonces, entre el caos y el orden, podría estar relacionados así los tumores, las infecciones y alguna que otra enfermedad. El sistema nervioso es autopoético,
ya que es un sistema complejo que es capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo, o sea, que puede vivir por sí solo. El sistema nervioso central es un sistema jerárquico, ya que toda la información que obtiene por medio del sistema periférico llega a la médula espinal y llega finalmente al cerebro. El cerebro, al recoger esa información, emite una reacción, lo cual puede ser voluntario o involuntario. Y los roles que cumple el cerebro es obtener esa información y emitir esa información por medio de la médula espinal para así llegar al sistema periférico que está compuesto por nervios y ganglios, para así emitir una reacción. ¿Qué lo hace crítico y cómo evoluciona? Un claro ejemplo sería cuando vamos distraídos y nos roban, nos quitan nuestras pertenencias, a lo que eso causa miedo. Ya para una próxima vez, el miedo va a ser involuntario. Entonces, al sentirnos en riesgo o en peligro, nuestro sistema nervioso va a actuar involuntariamente, ya sea dándonos, acelerándonos el corazón y si vemos que sí es un posible riesgo de que nos roben, salir corriendo o buscar otras soluciones para, no, para que no nos pase lo mismo. La sinergia en el sistema nervioso nos quiere decir que el todo es mayor que la suma de sus partes. ¿Eso qué quiere decir? En la forma en la que se comunican el cerebro, la médula espinal, las neuronas, los nervios, los ganglios, en una situación de, de peligro o de pronto uno se corta, esto lo que hace es por medio de los nervios, llegan por la médula espinal y le informan al cerebro. En la mente expandida se refiere a artefactos, ya sea tecnológicos o culturales, que nos ayuden en nuestro sistema. Podría ser libros, un cuaderno en el que podamos escribir información importante que probablemente no nos acordemos internamente, con fotografías, recuerdos importantes que hemos vivido, y todo eso nos ayuda a mejorar nuestra mente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.